en Estados Unidos el electorado está muy polarizado y eso dificulta, digamos, las proyecciones. El latino que puede votar porque ya resolvió su situación migratoria, ¿a quién le va a votar? Muchos de los latinos que van a votar por Trump lo hacen por motivos económicos, porque obviamente no les luce decir que es por motivos migratorios. Un concepto tomado de la creencia mexicana de que el recuerdo es la verdadera inmortalidad. ¿Qué gesto de amor tan grande, eh? Te digo una cosa, yo cuando estoy sin papel, sé que me traen rollo. Lo agradezco. Yo lo agradezco. Me he apoyado con unas imágenes que se ha hecho a través de una inteligencia artificial. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. De este lado, obviamente, Laureano de la Cruz y acompañado en la mesa redonda cual Camelot de nuestra queridísima jefa, Dolly García, y de nuestra asistente de producción, Nidia. Solamente porque aquí no somos muy susceptibles, tú puedes decir las cosas que a veces dices. Pero en otro lugar ya te habían cancelado. Dije asistente. En las redes. Asistente de producción. Asistente de producción. Yo lo dije. Por favor. Bueno, saludamos. Ya Laureano dijo quién les habla. Recuerden que ustedes nos pueden escuchar a través de la 97.9 FM, también por Spotify. Y como lo pueden ver, estamos incursionando en YouTube, cogiendo la pela de poner cámaras y demás y cuidando todo lo estético frente a la cámara, para que ustedes nos puedan ver con más facilidad. Identificamos que definitivamente la gente le queda muy fácil YouTube, Play y ya. Diles que se suscriban al canal y todo eso. La encargada de eso perdón. es Nidia Ramírez. Sí, no se olvide que también estamos en Instagram como Destodo Magazine. Y recordando lo de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita y ¿qué es lo que te...? Y mencionen 3 docenas de amigos, tirando por lo bajo. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Necesitamos subir el número de suscriptores. Bueno, para que entremos rápido en materia, o si no la gente se desespera, vamos a contarle qué tenemos para hoy. Y para arrancar, en nuestro segmento para recordar, vamos a decirle que no le tenga miedo a los muertos. Celebre el día, que hay culturas que ya lo hacen y es bastante divertido. Pero además, si los muertos se portan muy bien, no te hacen nada. No hacen nada. Yo le tengo más miedo a los vivos, pero mucho más. Eso me decía mi papá cuando yo era pequeña. Totalmente. Bueno, en el personaje de la semana, pues hoy tenemos que hablar de un cruel fenómeno atmosférico con nombre de mujer y lo dejo ahí. Con la frase de la semana les tenemos una pista. Un chiste que puede salir muy caro, o bueno, que salió muy caro. Ya. Bueno, eso pudiéramos verlo la próxima semana. Es así. Y tenemos que hablar de las elecciones de Estados Unidos, querámoslo o no, porque nos competen. Dolly, que aquí en rojo dice recordar darle paso a Hansel, por si quieres. Sí. Yo creo que ya es costumbre que se nos olvide que es una hermosa tradición. No la perdamos. Sí. Además, es que miren qué pasa. Hansel nos colabora con el máster y también ahora está ayudando con el video. Entonces, él anda ya saltando de lado a lado con el video y también brincando. el audio. Entonces, yo no ¿Tú te acuerdas de aquellos agobiarlo. muñequitos de correcaminos persiguiendo al coyote? Sí. Yo al pobre Hansel siempre me recuerda como al pobre coyote que siempre tiene como que arreglar todos los aparatos para pillar al correcaminos y al final... Bueno, así está. Así que no, pues vamos a saludar por Hansel, digámoslo así, y ya ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo en el momento de conexión. Un saludo a Hansel donde quiera que esté. No, está del otro lado. Perfecto. Pues de esto y más vamos a hablar aquí en Destodo Magazine. Bueno, como es costumbre, hacemos nuestras preguntas en X. Ay. X. Twitter. Hacemos preguntas en Twitter y queremos que usted comparta su opinión con nosotros. Nidia, por favor, cuéntenle las preguntas a la audiencia para que todavía voten porque hay tiempo. Por cierto, quiero felicitar al equipo de producción. Qué buenas preguntas. O sea, ustedes tienen una habilidad redactora. Usted es el encargado, sí. El encargado que ustedes tienen para hacer las preguntas. Es buenísimo. Modestia aparte, tan aparte que no se ve. Eso yo iba a decir. Bueno, comenzamos con la primera pregunta que tenemos en Twitter, que dice, ¿quién será el próximo presidente de Estados Unidos? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Segunda pregunta, ¿qué temas de campaña influyen más en la decisión de los votantes en estas elecciones de Estados Unidos?
economía, política exterior, política migratoria o corrupción. Tercera pregunta, ¿qué le conviene más al gobierno de la República Dominicana? ¿Que gane Kamala Harris? ¿Que gane Donald Trump? ¿O es indiferente? Cuarta y última pregunta, ¿qué es abierta? ¿A qué se debe que haya latinos simpatizando por Donald Trump? Leeremos sus comentarios en el programa con sumo interés. La verdad que estoy muy interesado, sí. Están muy interesantes las preguntas, hay que votar y hay unos resultados muy interesantes también que es bueno que usted se quede durante el programa porque vamos a leerlos. Por lo pronto, pues arranquemos con nuestro segmento para recordar y yo quisiera una pregunta así como rapidita para los dos. Diga. ¿Ustedes le tienen miedo a la muerte? Yo más bien le tengo miedo al morir, que es diferente a tenerle miedo a la muerte. Sí. Al momento. Al proceso, al cómo. Sí. El resultado final, la verdad, como los muertos no se enteran de nada, pues la verdad no me preocupa ¿Es cierto? mucho. No, ¿verdad? Exacto. Yo no sé por qué a veces la gente como que se preocupa mucho y le dice, pero es que el muerto no le va a doler nada, él no va a llorar, él no va a sufrir. El que va a sufrir es usted porque ese muerto, Sí, el proceso de duelo lo lleva el que se queda. claro, el que se queda. Lo que pasa es que yo siento que la gente lo confunde, que cuando te preguntan, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Piensan en el cómo van a morir, no el después que ya... Sí, o el no estar, ¿no? Sí. Y a veces y es el no estar para los otros. También. Que Sí, tú ese me dices, parece. bueno, Y que después hay un desequilibrio, y es que la muerte dura más que la vida. Entonces Sí. eso también tiene... es complicado. esos, Dice, vas a estar Es vivo teoría. 80 años y muerto, se sabe. si yo te contara. Si yo te contara, tú no lo puedes contar. Exacto, amén. Pues escuchemos entonces a Melanie Paulino porque si hay quienes celebran de una manera especial el Día de los Muertos, no le tienen miedo y por el contrario, se trata de una fecha que viven y experimentan de una manera, digamos, muy alegre también, ¿no? O sea, Sí. Casi irreverente, y eso me gusta, porque es reírse de aquello que a lo mejor nos da miedo y nos preocupa el resto del año, pero ese día aprovechamos y nos reímos de ella. Total, si al final la batalla la va a ganar. que por cierto, queríamos hacer hoy el programa relacionado con la muerte, Ujú. pero se nos metieron las elecciones de Estados Unidos y la actualidad pues nos pasó por arriba y había que hablar de las elecciones en Estados Unidos. Pero bueno, mientras tanto, vámonos entonces con la nota que preparó Melanie Paulino. Cada 1 y 2 de noviembre, México celebra el Día de los Muertos, una de las tradiciones más representativas de su cultura. Reconocida como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003, esta festividad rinde homenaje a los seres queridos que han fallecido. Con origen en las civilizaciones indígenas, el Día de Muertos ofrece una visión única de la muerte como parte del ciclo de la vida, en la que el recuerdo se convierte en un acto de amor y conexión. Durante estos días, las familias construyen altares adornados con flores de cempasúchil, fotos, calaveras de azúcar y alimentos favoritos de sus seres queridos fallecidos. Estas ofrendas buscan guiar a las almas que regresan para compartir momentos con los vivos. Más que una expresión de duelo, el Día de Muertos es un encuentro lleno de color, música, recuerdos y alegría, donde la muerte no representa temor, sino respeto, y es celebrada como una extensión de la vida. La película Coco, producida por Pixar y Disney, rinde homenaje a esta tradición, a través de la historia de Miguel, un niño que viaja al mundo de los muertos. Coco explora cómo el recuerdo y el amor mantiene viva la conexión con los antepasados. La película refleja fielmente la tradición, incluyendo detalles como las flores de cempasúchil y los altares. También introduce la idea de la segunda muerte, haciendo referencia al momento en que un alma desaparece al ser olvidada en el mundo, un concepto tomado de la creencia mexicana de que el recuerdo es la verdadera inmortalidad. El Día de Muertos es más que una tradición, es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de recordar y honrar a quienes ya no están, manteniendo viva su esencia. Este enfoque positivo hacia la muerte nos recuerda que los lazos familiares y el amor trascienden en el tiempo. En México, el Día de los Muertos es un recordatorio anual de que nuestros seres queridos nunca se van del todo, pues mientras los recordemos, siguen siendo parte de nuestras vidas.
un brindis por todos los muertos, como mínimo. Tú querías que trajéramos el ron para acá, ¿no? Para brindar. Yo, la verdad, yo sé que mi campaña es intensa, pero lo que vosotros me ignoráis es igualmente intenso. No, no, no. Vamos a hacer ese traguito tan añorado para ti en mi casa. Hay testigos. Sí, sí, no, compromiso. Los 5 suscriptores del canal son testigos de lo que tú Es acabas. más, Laureano. es más, 5.000, los 5.000 Gracias. suscriptores que entonces, tenemos. es más, vamos a dejar evidencia en Instagram de esta reunión. Sí, Ustedes por lo favor. recuerdan. Claro que sí. Muy bien, con la cámara 4 Pro que tienes. Bueno, ustedes ya lo vieron. La inmortalidad existe en la medida en que te recuerdan. Y para que a usted lo recuerden, de alguna manera, usted tuvo que haber hecho Algo muy trascendente por lo bueno, menos. algo trascendental. Entonces, Por algo la canción de Recuérdame. exacto. Procure trascender un poquitico. Y recomendación que se la hemos hecho a Laureano. Si usted no ha visto la película Coco, la Véala. tiene que ver. La tengo anotada. Esa es una de las mejores películas que ha hecho Disney, indiscutiblemente. Estoy de acuerdo. Pues no puedo opinar. Bueno, sigamos entonces con nuestros segmentos y vamos a hablar del personaje de la semana que yo tengo que decir, percibo como que aquí de pronto la información relativa al tema no ha sido lo suficientemente como fuerte, numerosa, no sé. Estoy hablando de prensa digital Ujú. y es muy preocupante lo que está pasando. No me voy a entrar demasiado para que tú puedas hablar en el segmento, pero el tema es que definitivamente estamos viendo que el tema del clima es muy relevante y está impactándonos mucho más de lo que muchos se imaginan. Totalmente. Hace años alguien podría haber pensado que Dana era una mujer con cierta aura exótica, pero la triste y cruda realidad es que Dana es un fenómeno atmosférico con el que se ha rebautizado a la popular gota fría otoñal. No es un fenómeno nuevo en el Mediterráneo, pero lo que es nuevo es el incremento de la temperatura del agua que año tras año sirve de combustible para que este terrible fenómeno nos arrase con tintes apocalípticos. Todos hemos visto videos y fotos escalofriantes de ríos desbordados llevándose por delante vehículos, enseres, mascotas y personas. En el momento de grabar este episodio, Dana sigue viajando por la geografía española y los servicios de emergencia siguen desbordados ante la magnitud de las secuelas. Aún se desconoce la cifra de muertos y damnificados, así como la cuantía de los daños materiales. La clase política no ha estado ni está, aunque debería estar, a la altura de las circunstancias. Y dentro de tanta dolorosa tristeza quisiera destacar 2 brotes de esperanza. 1. La red tóxica fue muy solidaria. El tráfico de información y solicitudes de ayuda para ubicar personas, contactar servicios de emergencias, ofrecer alojamiento, alimentación, cobijo, orientación legal, etc. Aún en estos momentos, y usando la etiqueta Dana, pueden ser testigos o partícipes incluso de ese esfuerzo solidario. Y número 2, resulta muy emocionante ver esas inmensas filas de personas que salen de Valencia a pie con bolsas de comida, picos, palas, equipos de primeros auxilios para dar respuesta masiva y solidaria a quienes más lo necesitan. Ojalá los políticos tomen nota de lo que significa servir. Bueno, yo quisiera que nos compartieras el punto de vista muy cortito de lo que significa para ti, siendo español, ver cómo el tema del cambio climático está impactando a España, No, que viene de es hace que tiempo no. además. Sí. No solo español, es que yo viví 2 años en uno de los pueblos que han sido afectados por esas inundaciones. Y es que hay que conocer un poco la región. Valencia tiene una albufera y tiene un río de mucho caudal, que es el río Turia. Cuando vienen las gotas frías, que ahora se llama Dana, que son esas primeras tormentas otoñales que vienen cargadas de humedad desde el norte de África y se encuentran con el mar Mediterráneo que ha sido recalentado durante todo el verano, pues sucede lo que tiene que suceder, que es que llueve y llueve intensamente. Y seguirá lloviendo en los próximos años. Eso va a ser un ciclo. Pero, porque hay gente que dice, no, esto no es cambio climático porque eso ha sucedido siempre. Ya, las tormentas otoñales evidentemente han sucedido siempre. Pero la intensidad y la frecuencia con la que ocurren va variando. Y es que la temperatura del mar, que es lo que yo estaba mencionando, se va incrementando. Y eso se mide, esos son datos objetivos. Que usted diga que el incremento de la temperatura del mar sucede por otras razones que no son las de cambio climático, bueno, como mínimo es discutible.
Aquí ya entra en juego la cuestión de creerse o no determinados datos y determinadas explicaciones. El hecho objetivo es que la temperatura del mar va aumentando. Lo mismo sucede con el mar Caribe. No se crean que es un fenómeno solamente que afecta al Mediterráneo. Cuando se alerta, cuando Jean Suriel empieza a decir es que se espera que la temporada ciclónica traiga tantos huracanes o tantos fenómenos, simplemente lo que hace es cruzar unas variables para poder hacer un pronóstico, metodología de la investigación. Y bueno, después esto no es tener una bola de cristal. A veces sucede de esa manera y a veces hay desviaciones. Pero todos sabemos que hay una temporada ciclónica y que año tras año tenemos ciclones y ahora estamos en temporada de lluvias y en el Mediterráneo están en pleno otoño y está pasando esto. ¿Y cuál es la tragedia? Bueno, la tragedia es todo, pero yo creo que al final los políticos y quienes tienen responsabilidades gubernamentales tienen que tener unos servicios de atención a emergencias preparados para atender estas desgracias. Después tiene que haber medidas preventivas. Y yo creo que es muy pronto para saber o determinar, sobre todo desde la distancia, que yo estoy del otro lado del océano, qué puede haber fallado en todo esto. Yo creo que es pronto por lo menos para mí es pronto para saberlo. Pero evidentemente que han fallado muchísimas cosas. Y simplemente yo creo que es el momento de reconocer, lo he publicado hoy en mi cuenta de Twitter, reconocer mi admiración por todos esos ciudadanos anónimos que a pie han decidido empezar a caminar por la autopista cargados con lo que pueden para ofrecer comida, agua, cobijo, solidaridad, asesoría legal a todas esas personas que en cuestión de hora y media, 2 horas, lo han perdido todo. Porque unos han muerto, pero otros han perdido sus empresas, sus casas, sus animales, sus granjas, en fin, lo que fuese. Y espero que el gobierno también están a tiempo en esa parte, sepan estar a la altura de las circunstancias para responder a esas personas que han perdido todo su patrimonio. Espero que sepan estar a la altura de eso, porque si no, sí que ya podremos decir en mayúsculas que nuestros políticos son absolutamente inútiles. Si la tragedia tiene las consecuencias que estamos viendo hoy en España, en Valencia, yo no me imagino, y decía Laureano, que algo así similar ocurriera aquí en República Dominicana. Sí, recuerdo. Que en realidad no estamos lo suficientemente preparados, que en realidad nadie termina estándolo, pero, o sea, en alguna medida, si logras algo de prevención, pues el impacto va a ser mucho, mucho, mucho menor. Y aquí entiendo que como que no lo tomamos todavía tan en serio. No, y es que yo creo que es una cuestión de psicología. La gente no se toma, dentro de los fenómenos atmosféricos, parece que la lluvia es a la que menos miedo le tenemos. Le tenemos más miedo al viento, a un tsunami, a un terremoto, a eso sí les tenemos miedo. Pero la lluvia dice, me pongo bajo techo y no me moja. Bueno, pues mira lo que ha estado pasando, porque no es solamente el agua que te cae, es el agua que se acumula, es el agua que te invade la calle, no te deja escapatoria, etcétera. No, o sea, no sé, hay lecciones que deberíamos ir aprendiendo. Bueno, seguimos entonces con nuestra frase de la semana, que ya también nos va entrando al terreno político. No fue a propósito esa frase, sino que él se lo buscó estar en la frase de la semana a propósito de las elecciones. Yo tengo una creencia que no, como toda creencia no la puedo demostrar, ¿no? Es una creencia muy íntima. Yo creo que ese señor no tiene un excesivo interés en ganar elecciones. En lo que tiene es un excesivo interés en seguir siendo mediático e influyente. Que según como lo pienses, puedes pensar que eso te da más poder que lo otro, porque al fin y al cabo la presidencia son 4 años, pero el ser influyente es indefinido, es mientras tú sigas, vamos a decir, ganándotelo. No en el buen sentido de la palabra, porque si no, no se explica que vaya cometiendo errores tan obvios de estrategia comunicacional, y de comunicación la que sabe eres tú. Sí, yo lo que creo es que en un principio, vamos a hablar del 2016, él utilizó esa estrategia y le funcionó. Por poco. Exacto, porque fue bastante disruptivo, o sea, nadie se imaginaba, y menos en Estados Unidos, un sujeto, por eso nadie lo daba como ganador. Y sorprendió a todo el mundo. Literalmente, así como lo dicen, o sea, sorprendió a todo el mundo. Claro. Entonces, yo lo que creo es que él piensa que esa fórmula corregida y aumentada le va a seguir dando beneficio, y parece que hay mucha gente que dice, no, espera un momentico, porque que la cosa tampoco es así. Y esto tiene que ver mucho con la frase de la semana que tú tienes. Exacto, así es. I love Puerto Rico.
Nobody's done more for Puerto Rico than me. Esta frase la dijo Donald Trump ayer, en un intento bastante pobre, si me dejan decir, de apagar la revuelta que provocó el comediante Tony Hinchcliffe, quien insultó a Puerto Rico durante el meeting del candidato republicano, refiriéndose al territorio estadounidense como una isla flotante de basura. Y este fue apenas uno de los comentarios obscenos que hizo el comediante acerca de los latinos y los inmigrantes en general. Pero en vez de reconocer la controversia y disculparse por este insulto, Trump prefirió desligarse totalmente del asunto al decir que no lo escuchó y que no conoce al comediante, que alguien lo puso ahí. En vez, eligió expresar que su meeting era un festival de amor. También expresó su supuesto cariño por la comunidad puertorriqueña y que ésta lo ama a él. Sin embargo, aunque intenta posicionarse como un defensor de Puerto Rico, muchos cuestionan la sinceridad de sus palabras debido a los comentarios y acciones que ha hecho en su pasado hacia el país caribeño, recordando, claro, cuando lanzó rollos de papel higiénico a los afectados por el huracán María en el 2017. Y esto lo voy a decir con el sarcasmo más grande del mundo. ¿Qué gesto de amor tan grande, eh? Hombre, te digo una cosa, yo cuando estoy sin papel, sé que me trae un rollo. Y la verdad que Lo agradezco. yo lo agradezco. Y si no está en el baño de su casa, más. Más todavía. Cuando es un baño ajeno ni te cuento. Era un chiste. Perdón, no ha sido sin querer. No, Hansel, edítalo. No, pero ahí va con lo de los chistes que pueden salir caros. Ujú. Sí, pero yo no soy candidato, yo puedo. Bueno, continuando. Estas declaraciones parecen más una estrategia política para no perder votantes, considerando que las elecciones están a días de darse a cabo, más que un genuino reconocimiento de, primero, del gran insulto a la comunidad de Puerto Rico, especialmente en el momento tan vulnerable en que se encuentra, y segundo, la complejidad de la relación entre el país caribeño y la política estadounidense. Y si Trump hiciera eso, que no lo va a hacer, diría más que cualquier desentendimiento de su parte. Trump, siendo Trump, no sé qué quieres que te diga. Es que a mí se me agotan los calificativos para referirme a ese señor. Sorprende, pero no sorprende al mismo tiempo. No, la verdad es que no. Sí, no, en absoluto. Ya uno no sabe dónde está tampoco el límite. Y una persona tan sincera como él, cuando dice que ama Puerto Rico, pues ¿qué quieres que te diga? Es como si me dice, está lloviendo. O sea, le hago el mismo caso. Llegó el momento de tenemos que hablar de las elecciones en Estados Unidos y para ello pues invitamos a Rosario Espinal, una politóloga y socióloga que ustedes seguramente han visto en varias ocasiones Y analizando trabajadora distintos social. temas. Es colega de Laureano que no lo sabíamos y él no lo cuenta. Y pues nada, compartió con nosotros un análisis corto. Este es un tema muy amplio, ¿no? Entonces es muy bastante. difícil, uno Muy complejo. tendría que tener un programa. En estas entrevistas después uno siempre se queda con hambre. No, con mucha, Con mucha mucha porque hambre, son claro. muchas las preguntas que hay que hacer, ¿no? Ahora, a mí, y digamos, o sea, fue una pena no poder preguntarle a ella porque también el tiempo no se lo permitía. Yo sí estaba muy inquieta o estoy inquieta un poco por el tema migratorio, que ha sido como lo que más para nosotros es relevante. Pero uno ya poniéndose en el lugar del norteamericano, pues que al final son la mayoría y los que deciden, uno no sabe si en verdad el tema migratorio termina siendo tan definitivo en los resultados como muchos latinos quisiéramos creer. No lo sé, yo ahí tengo que confesar mi ignorancia. Yo creo que es un tema importante. ¿Cuán Sí. importante es? Cuantificar esa importancia, no me atrevo. Claro, Pero es importante. claro, es importante, pero depende de los números. O sea, tengo entendido que el 15% de la población latina vota en Estados Unidos, o sea, que hay un margen. El tema es que como es tan complejo el sistema electoral en Estados Unidos, entonces no, digamos, ese voto directo que uno No, asume y que después hay, no funciona de la misma manera. lo voy a decir de esta manera, después hay como una segunda capa o un segundo nivel, vamos a llamar, para que nos entendamos, de norteamericanos nacidos en Estados Unidos, de cultura sajona, anglosajona, pero que empatizan y simpatizan con los latinos. Bueno, pues a esos también les afecta, esos también son unos votantes importantes, o sea, no solamente es el núcleo duro del latino. Entonces, no sé, yo pienso, vuelvo a lo de antes, creo que la estrategia, sin entrar en su ideología, que me parece nefasta,
la estrategia de comunicación del equipo de Trump para mí es errática y no hay que tener muchas luces para darse cuenta de que es errática, a no ser que él tenga conocimiento de unos determinados números que están blindados y esté haciendo como una estrategia aparte que los demás no sabemos. No sé. Bueno, puede ser. Entonces, bueno, primero, antes de ir con la entrevista de Rosario Espinal, sí queremos hacer como un ABC de las elecciones de Estados Unidos, porque todavía hay muchas personas que no entienden muy bien cómo funcionan, son totalmente diferentes a cómo se hacen en nuestros países. Entonces hemos preparado una nota que, aclaro, no es corta, porque es que explicarlo no es tan fácil. And CNN projects Donald Trump will carry the state of Florida. Me metí en el lío de explicar cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos y tengo que salir de debajo de esa patana. Ustedes dirán si lo logro. Y digo lío porque explicarlo no es un cachú. Pues resulta que las elecciones de los gringos no son como las elecciones de nuestras repúblicas bananeras. Pues mientras nuestro voto se suma directamente al candidato de nuestra preferencia, en Estados Unidos esos votos favorecen más bien al delegado o elector del partido. Es decir, si el candidato A logra la mayoría de votos en un estado, los delegados de ese partido A podrán entonces votar directamente a su favor. O sea que quienes eligen directamente al presidente y vicepresidente de los Estados Unidos son estos delegados y no los ciudadanos. Lo cual quiere decir que, aunque el voto del ciudadano no se suma de manera directa al candidato presidencial del partido A, sí define que esos delegados puedan votar y que todos los votos electorales que le corresponden a cada estado se le otorguen al candidato presidencial que representan. Vamos con un ejemplo. Si en California la mayoría del voto popular es obtenido por el Partido Demócrata, que ha sido lo tradicional, el Partido Demócrata podrá entonces enviar 54 delegados a votar en el colegio electoral por su candidato. Sobre el número de votos electorales que le corresponde a cada estado, este depende de la cantidad de senadores y representantes a la Cámara con los que cuenta en el Congreso de la República, y que a su vez se definen según el número de habitantes de cada estado. De ahí que la asignación de votos electorales varía. Y aquí otro ejemplo. Maryland cuenta con 10 electores, Florida con 30 y California con 54 electores. ¿Por qué 54? Porque tiene 52 representantes en la Cámara y 2 senadores. El total de la suma del voto electoral en todos los estados del país norteamericano es de 538 votos y gana el candidato presidencial que obtenga 270 votos, es decir, la mitad más uno. Importante en este punto aclarar que quien gana el voto popular no necesariamente gana el voto electoral, porque como ya dijimos, cada estado tiene un número de votos electorales diferente. I've just received a call from Secretary Clinton. Vamos con otro ejemplo muy específico. En el 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton ganó un total de 10 estados y acumuló alrededor de 66 millones de votos ciudadanos. Un resultado que en un sistema electoral como el nuestro le hubiera dado la victoria. Sin embargo, aunque el republicano Donald Trump ganó en 7 estados y obtuvo 3 millones de votos menos que Hillary, Trump ganó en los estados con mayor número de delegados y sumó 304 votos. Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become... Y te preguntarás, siendo los gringos tan pragmáticos, ¿por qué se complican con este sistema electoral? Pues resulta que este rollo se originó por allá en el siglo XVIII y fue pensado por los padres fundadores, considerando que era lo más conveniente, dado el tamaño de la nación y la dificultad para transportarse, pero sobre todo para equilibrar la balanza entre los estados pequeños y grandes, y para evitar la elección de un demagogo. Medida que evidentemente en el 2016 no funcionó, y hoy, a puertas de unas nuevas elecciones en Estados Unidos,
tienen a Franklin, Washington y Adams revolcándose en su tumba porque, claro, ellos no contaron con la presencia de las redes sociales y menos la de Elon Musk. Elon Musk, como dice Maduro. Nicolás Maduro, sale ese cuerpo. Por favor. Bueno. Yo creo que se entendió, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, entendí. sí, lo que pasa es que como son cada 4 años, uno vuelve y borra y otra vez tiene que repasar. Guarda la grabación para la siguiente. ponerla. No, porque Y ya- ahí entonces así es como funciona. Ok, gracias. no, porque uno siempre Claro. está repasándola. De todos modos, yo ya he visto o he escuchado algunas voces insinuando que sería bueno que Estados Unidos revisase su Sí. estructura Sí. electoral. Se ha dicho muchas veces, lo que sucede es que Ujú. ustedes saben cómo son los norteamericanos con el tema de las reformas constitucionales. Ujú. O sea, es también como bastante dispendioso sentarse y decir, bueno, entonces ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y poner de acuerdo, sobre todo, ahora estamos en un momento político bastante difícil, donde... No, ahora casi- no es el momento. Claro, No. ahora y por varios años no va a haber momento porque estamos casi que 50-50, porque lamentablemente en Estados Unidos, si hay que decirlo, solamente hay bipartidismo, republicanos y demócratas. Entonces, lograr un acuerdo para modificar este sistema electoral es muy cuesta arriba, es bastante complejo. Eso es lo que dicen pues los expertos, los que saben, ¿no? Que es mucho más. Es muy difícil de reformar eso, dispendioso. la No, verdad. porque tienen que sentarse a hablar de, ok, ¿está mal este sistema? O sea, hay mejoras y entonces proponer uno nuevo y pasar, yo no creo que sea por ahora. No, y el problema es que los partidos no piensan en el interés de la nación, sino piensan No. en la mejor manera de ganar unas elecciones. Y eso, eso distorsiona todo. No, eso va por encima de proponer un nuevo sistema. Exactamente. Así Claro, que- entonces ahí es donde está Ujú. lo más complejo del asunto. O sea, es que no se ve luz para modificar el O sea, si sistema. ustedes esperaban ver el videíto este del PRM de vámonos al malecón a tirar 4 candados al mar, pues eso no lo van a ver ahora, ¿no? Bueno, nos acompaña para analizar este tema de las elecciones en Estados Unidos la reconocida politóloga, socióloga Rosario Espinal, que seguramente muchos de ustedes también leen en el periódico Hoy, semanalmente con su columna, y también la han visto en muchos programas especiales también de análisis político como S&N, en programas especiales de elecciones y demás. Es decir, que nosotros tenemos aquí una de las analistas del país más importantes y por eso le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias, saludos. Bueno, la primera pregunta que a mí se me ocurre decir es, ¿usted se atreve a hacer un pronóstico de los resultados de las elecciones de Estados Unidos? Mira, hacer pronósticos electorales es sumamente riesgoso porque nadie sabe lo que va a ocurrir hasta que ocurra, a menos que la diferencia entre dos candidatos fuera muy grande, lo cual no es el caso en Estados Unidos ni ahora, ni en el 2020, ni en el 2016. Entonces, en Estados Unidos el electorado está muy polarizado y eso dificulta, digamos, las proyecciones. Incluso en el caso de Barack Obama en el 2008, que tenía todas las de ganar, a pesar de que era por primera vez un candidato negro, pero la crisis financiera era tan grande, la pérdida de trabajos era tan grande en el 2008, que eso le auguraba un triunfo grande, tal cual él tuvo en el colegio electoral. Se conoce como el colegio electoral, que es el voto acumulado de ganar estado por estado, que es como se ganan las elecciones en Estados Unidos. No es por el voto total nacional, sino que hay que ganar estado por estado y cada estado tiene un peso diferente en el conteo del colegio electoral en función del número de representantes que tiene sumados en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces, Obama tenía esa posibilidad por la tremenda crisis económica que había en Estados Unidos en el 2008, pero luego en el 2000,
Claro, y eso le facilitó su reelección en el 2012. Pero luego en el 2016 ya el electorado, su polarización volvió ahí a reflejarse y de manera más dura. Se mantuvo en el 2020. Realmente la pandemia o el manejo de Trump de la pandemia lo llevó a perder las elecciones del 2020, porque Trump heredó una economía saneada por Obama en los 8 años que duró Obama gobernando. Entonces Trump, bueno, pues se benefició de una economía ya saneada, que creaba empleos, estable, y de una relativa estabilidad que había a nivel internacional también. Pero él perdió realmente por el tema de la pandemia, por el manejo que él hizo de la pandemia, porque no es que había que perder necesariamente, sino el manejo de la pandemia. Pero como repito, tanto en las elecciones del 16 como en el 2020, las elecciones fueron sumamente cerradas, tanto a nivel nacional, aunque los demócratas en ambas ganaron la mayoría a nivel nacional de los votos, pero también a nivel de los llamados estados de contienda, que son los que terminan decidiendo quién gana. Entonces estamos ante unas elecciones igualmente polarizadas. Yo pienso que, y no lo estoy poniendo como una predicción absoluta, porque eso no se puede, lo más probable es que ella gane. A pesar de ser una mujer, a pesar de ser una mujer afroamericana, por lo siguiente: Trump tiene un techo, él tiene mucho apoyo, pero él tiene un techo. Él tiene un techo que le dificulta pasarlo. ¿Qué pasa? Como esto hay que ganar varios estados al final para ganar las elecciones, él tiene una ventana de oportunidad, porque es quien gane de esos 7 estados de contienda, quien gane la sumatoria mayor de esos 7 estados va a ganar las elecciones. Entonces, a veces es muy difícil precisar eso. Entonces, eso es lo que mantiene, digamos, la incertidumbre. Pero él tiene un techo que, aunque en términos de volumen ha crecido, pero en términos de volumen también ha crecido para el otro lado, o sea, para el Partido Demócrata. Entonces, en el 20 lo que ocurrió es que él sacó más votos, pero él sacó más votos porque hubo mayor participación electoral, paradójicamente, porque Trump fue el movilizador de las elecciones del 2020 y él movilizó sus votantes y sus opositores. O sea, Trump tiene tanta fuerza política que él mueve a sus votantes y a sus opositores también. Y eso fue lo que ocurrió en el 20. Entonces, en estas elecciones, lo que hay que esperar para ver es qué capacidad tiene Trump de movilizar a sus electores, de ampliar su base electoral, que es donde está el debate, para poder ganar. Luego quizás podemos hablar un poquito de eso. ¿Y qué posibilidad tiene una candidata mujer afroamericana que entró apenas hace unos 3 meses como candidata a presidencia? Algo inusual porque en Estados Unidos, porque normalmente los candidatos se pasan un año en primarias compitiendo dentro de su partido y la gente llega a conocer bastante esas personas, y cuando terminan las primarias, pues entonces ya son bastante conocidos, aunque ella es vicepresidenta, pero los vicepresidentes generalmente son opacos. Entonces, el salto que ella tuvo que dar el 21 de julio, cuando Biden anunció que no iba y que la apoyaba a ella, y que luego el Partido Demócrata se enfiló por ahí, lo mejor que hizo, porque no había tiempo de hacer ni siquiera mini primarias. Ellos tenían su convención ya el 19 de agosto. Entonces, esas condiciones de ser mujer, de ser afroamericana, de haber entrado hace 3 meses, tal vez le benefician el haber entrado hace 3 meses, porque en la vida todo tiene un pro y un contra, pero son, digamos, cosas nuevas. Son cosas nuevas las 3. Ser mujer, ser afroamericana y haber entrado hace 3 meses a ser candidata presidencial. Entonces, ahí está, digamos, la situación de ella, de si ella logra hegemonizar
ese electorado anti-Trump, o sea, sumando el electorado propio del Partido Demócrata y el electorado que no es propiamente del Partido Demócrata, pero que sí es anti-Trump, y si esa sumatoria la va a llevar a ella a un triunfo. Rosario, Laureano de la Cruz de este lado, saludos cordiales. Desde la distancia da la impresión de que una parte importante, cualitativamente importante y quizá también cuantitativamente importante del Partido Republicano también está apoyando a Kamala Harris. Yo no recuerdo un proceso electoral norteamericano en el que se diese ese fenómeno, donde una parte importante del partido apoyase al candidato del partido opositor o del partido adversario. ¿Crees que ese porcentaje de ese partido republicano apoyando a Kamala puede ser decisivo en este proceso electoral o es simplemente un indicador simbólico? No, eso puede ser sumamente importante, porque como yo decía anteriormente, el triunfo de ella de ocurrir estaría ligado a la sumatoria de la base del Partido Demócrata más los no demócratas que la apoyen. ¿Y quiénes son esos no demócratas? No es simplemente lo que comúnmente en Estados Unidos se llama el bloque independiente. No es solamente eso, es esa franja republicana, sobre todo de personas con mayor nivel educativo y sobre todo de mujeres, de lo que llaman las mujeres de los suburbios, o sea, mujeres republicanas por la razón que fuera, pero que se sienten muy molestas con el alfa macho, el personaje del alfa macho de Donald Trump. Y la campaña de Harris se ha enfocado en captar ese apoyo. Por ejemplo, Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, públicamente apoyándola, una mujer muy conservadora. La hija de George W. Bush salió públicamente a apoyarla y a hacer campaña por ella. La hija de Gerald Ford, o sea, todos, dos expresidentes, un ex vicepresidente, ex gobernadora de New Jersey, etcétera. O sea, que hay muchos personajes importantes, los llamados Never Trump, nunca Trump. Esa franja del Partido Republicano puede resultar muy importante para darle a ella esos votos extras que ella necesita para ganar las elecciones en estos estados de contienda. O sea que sí, yo creo que no sabemos exactamente cuántos van a ser, porque eso no se ha podido medir, o por lo menos las encuestas no han publicado eso. De todas maneras, las encuestas son muy problemáticas. Sí. O sea, yo miro las encuestas porque hay que saber lo que están diciendo las encuestas, pero realmente las encuestas solas en elecciones muy cerradas no dicen mucho porque no pueden. O sea, aunque las hagan bien, aunque las hagan súper bien, metodológicamente hablando, en unas elecciones cerradas, las encuestas no pueden hacer magia, porque no pueden captar, por ejemplo, en un estado donde votan 10 millones de personas y la diferencia al final en ese estado es de 40,000, o en algunos casos como en el 2020 y en el 2016, de 10,000, 12,000 personas. No hay encuesta que pueda realmente medir tomando, supongo que de los 10 millones, 7 son electores. Ok, toma 7 millones. Una diferencia de 10,000, 20,000, 40,000 es muy difícil de poder captar en una encuesta. Y por eso es que las encuestas están dando esos resultados muy apretados, porque en las últimas 2 elecciones subestimaron los votantes de Trump. Entonces, las encuestas ahora han tomado precauciones metodológicas para evitar subestimar los votantes de Trump. Entonces, esas medidas de precaución metodológica que las encuestas han tomado, parece ser que finalmente han hecho que las encuestas reflejen lo que hay en la realidad. En la realidad del 2016 y del 2020
fueron unas elecciones muy apretadas. Yo hice una tabla, no la tengo inmediatamente aquí para mostrarla, pero yo hice una tabla comparando la diferencia entre el voto demócrata y republicano en los 3 estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son vitales para los demócratas, o para cualquiera de los dos ganar, porque Trump ganó en el 16 porque le ganó un poco más de votos a Hillary en esos 3 estados que ella consideraba tan seguros que no hizo mucha campaña por ahí. Y luego Biden le quita el triunfo a Trump ganando esos 3 estados. Pues yo hice una tabla mirando la diferencia entre demócratas y republicanos en el 2016 y en el 2020, y es poquita. Es poquita. En el único caso, en el 2020, donde más hubo diferencia fue en Pensilvania, que Biden sacó 100,000 y pico de votantes más, pero estamos hablando de 100,000 y pico, esa fue la mayor diferencia en un estado con muchos habitantes. Entonces, como ustedes ven, esto es así, alando votantes de aquí o de allá, en un país con un electorado muy segmentado, lo cual le presenta grandes desafíos, sobre todo al Partido Demócrata, que es el que ensambla, digamos, el electorado. Porque el Partido Republicano, sobre todo con Donald Trump, se ha concentrado en cultivar una base fundamentalmente de votantes de clase, de votantes sin educación universitaria, evangélicos, blancos. Esa es la base dura del Partido Republicano. Y el Partido Demócrata lo que hace es captar el apoyo de blancos con nivel universitario, lo que llaman las élites urbanas, la población afroamericana, la población latina, los jóvenes. Es una judíos, musulmanes, o sea, es una coalición muy diversa. Y ahora intentando integrar a la élite intelectual del Partido Republicano también. Entonces, es una coalición muy diversa y muy amplia con la que tiene que trabajar el Partido Demócrata. ¿Cuáles considera que serían los temas que al final terminarían moviendo la balanza a favor de uno o de otro candidato? Los temas fundamentales, no sé, pudiéramos hablar de 3. Mira, yo creo que a estas alturas ya no es un asunto ni siquiera mucho de temas. Yo creo que el único tema que quizás que ha ocurrido ahora, hace justo unos días, que podría impactar, digamos, como tema, que es un tema, pero es digamos, lo del supuesto cómico que dijo que Puerto Rico era una isla flotante llena de basura en el mar, en el océano. Eso podría tener un impacto en el voto latino, porque el argumento que se ha estado manejando en estas elecciones es que Trump ha ampliado su base electoral con hombres de edad mediana y jóvenes latinos y afroamericanos. Ese ha sido el argumento, de que además de su base electoral blanca, inmensa, clase trabajadora, él ha ampliado por ahí. O sea, que ha captado votantes afroamericanos y ha captado votantes latinos, básicamente hombres. Y que por eso él ha crecido. El comentario del cómico sobre Puerto Rico podría impactar el voto puertorriqueño y quizás el voto de otros latinos también. Y ellos son importantísimos en Pensilvania. O sea, en Pensilvania hay una población puertorriqueña importante. La Florida también, pero la Florida se ha vuelto tan republicana que es más complejo ya impactar el voto por ahí. Pero en Pensilvania, donde hay prácticamente un empate técnico según las encuestas, pues si se te mueven 60,000 electores o 50,000 o 40,000 que iban a votar por Trump, a votar por Harris, entonces eso puede tener un impacto.
Eso yo diría que es algo que podría tener un impacto, particularmente en Pensilvania. Fuera de eso, yo pienso que ya no hay, supongo, porque han pasado tantas cosas que ya uno no se atreve ni siquiera a decir nada en esta campaña, pero faltando ya poquitos días, no sé si ya va a ocurrir algo tan grande y habiendo ya votado un segmento importante también del electorado, quizás ya no hay muchas cosas en términos de temáticas. Lo único que se me ocurre a mí, pero lo veo difícil con tan poco tiempo, es la liberación de los rehenes en Gaza, algo así. Pero bueno, no creo que ya haya ninguna temática. Más bien lo que está ocurriendo ahora en estos últimos días es que cuando ya la gente va a votar, tiene que tomar lo que sea que va a tomar. La gente no necesariamente toma algo que pensaba desde hace mucho. O sea, los votantes son o leales a los partidos. O sea, hay votantes leales a los partidos, y estoy hablando de Estados Unidos, no se aplica a todos los países. Hay votantes que son leales al Partido Republicano o al Partido Demócrata y votan por ellos, cual sea el candidato. Si hubiera sido Biden, votan, si es Harris ahora, si es Trump, si es fulano. O sea, están los votantes partidarios. Luego están los votantes, digamos, ideológicos, pero no partidarios, que tienen afinidad hacia un partido o hacia el otro. Ese es otro tipo de votante. Y luego hay una masa votante un tanto difusa, que en parte es de jóvenes, sobre todo primeros votantes, en parte es de todos los otros grupos sociales, ahí no hay distinción, de personas que no le ponen demasiado atención a la política y que cuando deciden votar agarran cualquier cosa, lo que sea que le ha impactado más, lo que sea que quieran escoger. Unos te van a decir, mira, porque tal candidato dijo que va a hacer tal cosa, o mira, por no sé qué, o que en su familia le influyeron, o que un amigo le dijo, o lo que fuera. Y ese es el votante que todavía está en el aire, el votante de última hora. Yo pienso que esos son los únicos votantes, ese votante de última hora que todavía no ha decidido quizás por quién va a votar. Pero yo creo que ya el resto de la población decidió por quién va a votar. Ok. Rosario. Entonces tu pregunta era, ¿qué puede pasar para cerrar? Ya te digo que yo creo que ya la gente decidió. A mí, una cosa que veo en las encuestas es que le están dando a ella un porcentaje del voto afroamericano menor que lo que sacó Biden y que lo que sacó Hillary. Y a mí eso me hace ruido. A mí eso me hace mucho ruido, porque yo dudo mucho que eso ocurra. Yo creo que al final los votantes afroamericanos que voten van a ir en un porcentaje igual o más alto que los que recibieron, que los que votaron por Biden o que los que votaron por Clinton. Yo dudo mucho que entre los afroamericanos se produzca una erosión del voto cuando tienen una candidata afroamericana. Por lo tanto, yo siempre he dudado el argumento de que Trump ha ganado tanto apoyo dentro de los hombres afroamericanos. O sea, yo lo creeré cuando lo vea en los resultados. Porque una cosa son las encuestas preelectoral y otra cosa son las encuestas que se hacen después que la gente ha votado. Entonces, se están comparando encuestas preelectorales con datos de encuestas postelectorales que se hacen a boca de urna. Entonces, es un dato mucho más fuerte cuando a alguien se le pregunta por quién votó usted acabando de votar, que por quién usted va a votar. O sea, este segundo es un dato más débil sociológicamente hablando. Entonces, yo pienso, cuando yo veo que le están dando a ella 78%, no sé qué, y la tradición de los afroamericanos es votar por lo menos en un 90% por los candidatos demócratas. Entonces, yo creo que hay una franja electoral que si van a votar, al final van a votar por ella. Tengo la última pregunta para terminar.
Tengo la impresión de que si pudiéramos hablar en términos de rentabilidad electoral o rentabilidad política, supongo que entiendes lo que quiero decir con esto, la utilización del discurso de odio como estrategia comunicacional, creo que en el pasado le resultó muy rentable a Donald Trump y a sus seguidores. Sin embargo, tengo la impresión de que esta vez esa misma estrategia le está jugando en contra. Me viene a la cabeza 2 episodios rápidos. Lo ocurrido en Springfield, donde un grupo de rap rápidamente le creó una cancioncita que se hizo viral, lo de comerse los perros, los gatos y demás, y se demostró que era una fake news. Y lo que recientemente estábamos comentando sobre tratar a Puerto Rico como isla basura, aunque fuese a través de un supuesto cómico o un chiste que pudiera ser de mal gusto. ¿Tienes tú desde el otro lado la impresión de que esa utilización del discurso de odio, dejando de lado el tema obviamente ético y moral, simplemente como estrategia política, ¿no crees que les puede estar jugando en contra a él mismo? Sí, yo estoy de acuerdo. Incluso no es solamente el discurso hacia los inmigrantes, también está el discurso hacia las mujeres. A principio de la campaña, cuando escogieron a J.D. Vance, el candidato vicepresidencial de Trump, la cuestión de los cat ladies que se popularizó, o sea, de las mujeres con gatos, sin hijos, eso fue viral y realmente eso impactó tremendamente la campaña electoral, porque incluso antes de comenzar fuertemente la campaña, ya con ese punto, pues Trump estaba en proceso y su candidato vicepresidencial de alienar a un segmento que ellos no tienen de mayoría. Entonces, una de las cosas que estamos viendo que reflejan, digamos, las encuestas, es la brecha de género en este electorado que parece será mayor que en las elecciones anteriores. Siempre se ha dado en los últimos procesos electorales, siempre se ha dado que más mujeres votan por el Partido Demócrata, en sentido general. Pero ahora lo que las encuestas están mostrando es una brecha de género mucho mayor. Entonces, Trump tiene 2 frentes, porque no es solo el migratorio, es el de las mujeres. Entonces, las mujeres son mayoría en el registro electoral y las mujeres votan más que los hombres. Entonces, como esa es la realidad de las mujeres y ellos cada día hacen algo para alienar a las mujeres, y Kamala Harris hace algo para mantener y aumentar el apoyo de las mujeres, entonces tenemos un electorado donde, o sea, un electorado que es mayoritario, hay más hombres que mujeres registrados para votar y votan más. Son votantes más confiables porque van a las urnas en mayor proporción. Entonces, esas 2 cosas le crean a Trump un serio problema y él no ha logrado, incluso sus estrategas de campaña lo dicen y los comentaristas y analistas que le dicen enfócate en la economía, enfócate en la migración, pero él se desenfoca porque su estilo es entretener a su electorado y ese entretener a su electorado tiene un costo también para su no electorado. Y ese es el punto. Él ha tenido que buscar una supuesta ampliación de su base electoral, supuestamente con votantes jóvenes latinos, con votantes jóvenes negros, que son sumamente proclives a no ir a las urnas, a no ir a votar. Entonces, eso es un riesgo. Tú estás buscando ampliar tu base de apoyo con los que tienen menos propensión a ir a las urnas, mientras que Harris ha ampliado su coalición electoral con electores probados que van a votar. Entonces, ahí también se crea una situación favorable para ella. Entonces, en resumen, Trump tiene sin duda una gran base electoral. No es la mayoría del electorado, es grandísima, pero no pasa el 50% del electorado. Él ganó en el 16 por
unos poquitos votos, por 77,000 votos distribuidos en 3 estados. Eso fue lo que él le ganó, por lo que él ganó las elecciones. Sumando los votos que él le llevó a Hillary en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, son 77,000 y piquito de votos. Eso fue todo. Entonces, su base es sólida, pero no pasa de la mayoría. Entonces, a menos que aquí ocurra algo en donde él logre esa pequeña ventaja en suficientes estados de los 7 que están en contienda, solo así él podría ganar. Si no, entonces será ella la que gane. Perfecto, pues coincido con tu pronóstico. Bueno, pues hasta aquí este intercambio de opiniones tan interesante contigo. Te despido dándote las gracias a nombre de todo el equipo de nuestro podcast de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima, de Es Todo Magazine. Y dentro de unos días, pues saldremos de dudas de esa campaña tan apretada en términos de números, pero cualitativamente hablando tan abismal lo que está pasando entre unos y otros. Un fuerte abrazo desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Muchas gracias. Estás escuchando De Es Todo Magazine. Bueno, y no pudimos compartir la entrevista con la invitada, pero los resultados están muy interesantes y yo sé que Laureano va a gozar y va a querer hacer comentarios. ¿Pero después de la cuarta o en cada una? ¿O cómo No, lo en hago? cada una. En cada una, papá. Estoy preparado. Seguro. Listo. ¿Está listo? Dale, sí. Ok, vamos con Para allá. los resultados de las votaciones de cada pregunta. Y bueno, recordando que la primera pregunta de nuestras encuestas dice: ¿quién será el próximo presidente de Estados Unidos? Kamala Harris obtuvo el 65% de los votos y Donald Trump obtuvo el 35%. De nuestros seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Es que así como lo dices parece que han pasado las elecciones. Sí. O sea, acláralo. Sí. No, claro, de quienes votaron y quienes nos siguen en Twitter, claro. Que además la, Pero, además la diferencia es como muy bestia, es el doble. Sí, yo creo que ahí los votantes hablaron más desde el sentimiento. Sí, Me parece. Se fueron Que en fue muy bachata emotivos, todos. muy emotivos. Bien, Perdóname, yo después pensaba de ponerle un liquid paper, como dice Laureano, a este video, vamos con la pregunta número 2. Ay, Dios. La segunda pregunta dice: ¿qué temas de campaña influyen más en la decisión de los votantes en estas elecciones de Estados Unidos? Hoy, economía obtuvo el 57% de los votos, política exterior obtuvo el 0%, política migratoria obtuvo el 43% de los votos, y por último, Dios mío, no puedo hablar. Y por último, corrupción obtuvo el 0%. Dios mío. Ahí sí te quiero ir yo a ti opinando, Laureano. Viéndolo, aparte de escuchándolo, viéndolo, es que yo creo que hay dos temas que están muy conectados, que son la economía y la política migratoria. Y me explico. La derecha y los conservadores siempre utilizan como discurso muy barato que los inmigrantes nos quitan el trabajo y por eso tenemos crisis económica. Entonces ahí conectan las dos cosas. Y es verdad, yo me he fijado mucho en redes sociales que muchos de los latinos que van a votar por Trump lo hacen por motivos económicos, porque obviamente no les luce decir que es por motivos migratorios. Ahí ya sería como una esquizofrenia en modo bucle. Y es verdad que cuando hay crisis económica, esta gente suelen incrementar su base electoral y que cuando hay una bonanza económica, pues no suelen sacar tantos votos, ¿no? Esto es lógico, es clásico y es así. Por tanto, ¿qué creo que va a pasar? Y eso enlaza un poco con la pregunta anterior. Más que elecciones muy reñidas, que lo son, creo que son elecciones muy polarizadas y que los dos bandos tienen núcleos muy duros. Es decir, es poco el margen de indecisos que hay ahí. El que ya sabía que va a votar por Trump, le da igual que llamen basura a la isla de Puerto Rico, va a seguir votando por Trump. Y el que pensaba que Trump es un impresentable, lo sigue pensando ahora y lo pensaba hace un mes y lo pensaba hace 5 meses y lo pensaba el año pasado. Entonces, yo creo que el voto está muy decidido. Hombre, no quiero decir con esto que los chistecitos estos no pueden hacer cambiar de bando la intención de voto de algunas personas. De los indecisos, de los que estaban indecisos. Sí. Pero a eso voy. Es que creo que el volumen de indecisos es poco. Me da esa impresión desde fuera. Creo que son pocos. Que todo el mundo ya tiene muy claro qué quiere hacer y por quién va a votar. Es mi impresión. Sí. Bueno, ahora el tema migratorio es también interesante porque
digamos que tradicionalmente uno sabía que el latino era demócrata, ¿no? Era voto demócrata por lo general. Tradicionalmente, Ahora, sí. tradicionalmente, ¿qué es lo que está pasando? Que eso hay que reconocerlo. O sea, el tema de la migración latina en Estados Unidos sí ha aumentado bastante y eso pone en preocupación a todos esos latinos que ya tienen resuelto su tema legal en Estados Unidos. Entonces, son personas que como ya resolvieron su situación legal de documentos, pasan al otro lado a decir, bueno, es que aquí ya también está llegando mucho latino y esto está poniéndose difícil también para nosotros porque es otra gente compitiendo conmigo. Claro. Ojo, por los puestos que ellos tenían ahí, porque ellos no competían por el puesto, en general, por los puestos con los norteamericanos, que es parecido a lo que ocurre aquí en República Dominicana. O sea, hay un sector... Es como el bodeguero que no quiere que haya más bodegueros. Evidentemente no Exactamente. va a competir con un banquero. No, y un norteamericano no te va a montar una bodega, o sea, ese no Eso es, es. a eso no se dedica él, o sea, él tiene otro tipo de profesiones o se dedica a otras cosas. Me hago entender, o sea, hay mucho Claro. latino que ya cambió el chip. El que no ha resuelto su situación migratoria, por supuesto que va a voto demócrata, pero no puede votar. El latino que puede votar porque ya resolvió su situación migratoria, ¿a quién le va a votar? Porque lo que decía Laureano, es la economía, es el bolsillo. Cuando a usted le toca en el bolsillo, usted puede cambiar muchas. Sí, el patriotismo termina donde empieza y termina Y la la cartera. ideología y demás. Todo eso. Bien, sigue con la otra pregunta, Nidia. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿qué le conviene más al gobierno de la República Dominicana? Que gane Kamala Harris, obtuvo el 57% de los votos, que gane Donald Trump, obtuvo el 0% de los votos, y es indiferente, obtuvo el 43%. Está interesante, ¿no? Sí. Sobre todo el cero este que está ahí plantado. Sí. Eso. Bueno, vamos con la última pregunta, que recordando era una pregunta abierta, que dice, ¿a qué se debe que haya latinos simpatizando por Donald Trump? Y como nosotros les prometimos, vamos a leer sus comentarios con respecto a esta pregunta. Obtuvimos una respuesta de Vianet Pérez que dice, simpatizarán con los ideales del Partido Republicano que existió antes de Donald Trump, porque se ven como conservadores y se emocionan aún con la época de Ronald Reagan, además de que ven a Trump como un as de los negocios, lo cual no es la realidad. Bueno, pues con esas preguntas cerramos nuestro corto análisis, el de Rosario en particular, y nuestros comentarios sobre lo que ocurrirá en las próximas elecciones. Pues ya nos veremos el próximo viernes a ver qué pasa, porque esto está para pedir balcón, la verdad. Sí. A ver que sí. Ahora sí llegó el momento para Hansel. Hansel, tranquilo, siéntate, deja grabando la cámara y ven. Y tú quieres presentar tu nota también, si tú quieres. Esto no es la magia de la televisión, esto es la magia de la edición. Como este programa se pregraba, podemos editar y Hansel pasa de la cabina, como dice Laureano, de la pecera para este lado. Joder, Nidia, ¿cómo has cambiado? Tú la azotaste tanto con tu acoso ahí laboral. No, yo la estoy tratando bien. de que asistente se de le cayó producción. el pelo y todas las cosas. Bueno, famoso Hansel, el famoso Hansel que siempre olvidamos presentar, aquí está frente a ustedes y hoy él nos va a explicar algo muy particular que tiene su nota de conexión tecnológica, que es el segmento que él siempre nos prepara cada semana. Bueno, primeramente agradecer acá a todo el colectivo, que siempre estoy del otro lado de la pecera, a pedacitos, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, este segmento de conexión tecnológica me ha apoyado con unas imágenes que se ha hecho a través de una inteligencia artificial. Por supuesto, van a salir algunas marcas de agua, ¿no? Porque Claro. es un servicio gratuito acá en la universidad. Pero la versión premium te las quitan si quieres. Sí, Habla con la pero jefa a ver si pagamos la suscripción. acá en la universidad siempre priorizamos las opciones que sean gratuitas, tanto para nosotros mismos en la producción como para que los estudiantes también puedan aprender a utilizar este tipo de herramientas. Entonces, bueno, acá les dejo la nota que les he preparado, que estando en contexto también está relacionada con el clima y más específicamente con los sistemas de alerta temprana para eventos meteorológicos.
El clima cada día nos sorprende más por lo violento y rápido de los eventos climatológicos. Huracanes más intensos, nevadas fuera de temporadas. En el sur, los desiertos de África también se llenan de nieve en imágenes surrealistas. Esta semana, los eventos climatológicos, aún en desarrollo al grabar este programa, ocurridos en la península ibérica con una furia descomunal, han costado la vida a varias decenas de personas y han dañado para siempre el corazón de miles de familias. La mano del hombre, detrás del cambio climático, mira negacionistamente el hecho y no hubo sistemas de alerta temprana activos. Los sistemas de alerta temprana son un conjunto de tecnologías que permiten detectar y predecir riesgos de desastres naturales, como son las inundaciones, incendios forestales, huracanes y, en el último caso, terremotos. Estos sistemas son esenciales para prevenir y reducir el efecto de estos desastres. Algunos de los sistemas de alerta temprana para la prevención son el radar meteorológico, la estación meteorológica automática, las tecnologías de datos geoespaciales, sensores para controlar elementos climáticos como la temperatura, la presión atmosférica, la cantidad de lluvia, la dirección e intensidad del viento, así como los sensores ultrasónicos para medir el nivel del agua. Estos sistemas de alerta temprana pueden ser operados por entidades estatales como los Ministerios de Agricultura o Salud Pública, los institutos meteorológicos o los observatorios geológicos. También pueden ser operados a nivel regional. Los sistemas de alerta temprana son una herramienta estratégica para ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático. Pueden salvar vidas y medios de subsistencia en caso de fenómenos meteorológicos extremos. En Valencia, el radar de alerta temprana estaba dañado y la dependencia de actores externos no ayudó a la divulgación oportuna. Aquí, en República Dominicana, urge la construcción de un sistema de radares meteorológicos que permitan dar alerta temprana en caso de tormentas locales severas. La dependencia de sistemas ubicados en otros países para el monitoreo no garantiza la alerta para tener una respuesta de prevención oportuna. La presencia en redes sociales de voceros de la meteorología, como Jean Suriel, no pueden ser vistas como la solución al problema, pues él mismo ha insistido en la necesidad de contar con semejante red de alerta. República Dominicana, ubicada en el medio del callejón de huracanes de la cuenca del Atlántico, recibe cada año la visita de la mayoría de ciclones tropicales que llegan a formarse en esta área, y, por su condición insular, las tormentas de las tardes de verano pueden desembocar en tormentas localmente severas. Es deber de todos insistir en nuestra seguridad. No es solamente tener la tecnología, como muy bien nos dice Hansel, sino saber cómo programarla, cómo utilizarla y cómo comunicarse a tiempo. Porque una de las quejas que está habiendo, por lo menos lo que yo estoy viendo a nivel de redes, es que el Instituto de Meteorología sí emitió sus alertas con tiempo, pero quienes tenían el permiso legal para decir no vayan a trabajar o se suspenden clases son las autoridades de cada comunidad autónoma y el gobierno central. Y parece que por ahí es que la cosa no ha ido como debería ir. Ese comentario cójanlo con pinzas porque yo todavía no tengo como información consolidada sobre todo esto y en épocas de emotividad catastrófica la gente puede decir cosas que no son verdad. Lo cojo con pinzas, pero no todo se reduce a tener tecnología. Obviamente sin tecnología no hay nada que hacer, pero tenerla tampoco garantiza que las cosas se vayan a hacer bien, porque depende de los protocolos y de las decisiones políticas que deben tomarse en cada momento. Pues ya, despedimos. Sí, ya nos despedimos. ¿Tu parte favorita? Okay. Ay, pero déjame saber la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Te atreves a hacer el pronóstico de las elecciones o no? Laureano. No, porque no tengo criterio como para... O sea, no soy adivino, no tengo ni idea. Yo sé quién quiero, o mejor dicho, quién no quiero que gane. Ah, bueno, ya. Eso es lo único que puedo decir. Entonces, ¿Quién no quiero que gane? Dilo, claramente. No, Donald Trump no quiero que gane, pero ni para la presidencia de una junta de vecinos. O sea, para nada. Ya está. Bueno, ¿y que fuera de una junta directiva en empresa tuya? ¿Tampoco? No, si algún día, como fantasía está bien, pero si algún día yo tuviera una empresa... Pues, fantasía. Sí, no, o sea, no. O sea, para nada. Bueno,
Nidia, no, pues, ¿qué te va a preguntar? Lo Casi que mismo. sabe, No, es- pero pregúntale, es que pregúntale. es unánime. Pero sí. No, o sea, Laureano dijo exactamente lo que yo iba a decir. Yo no quiero que gane Donald Trump para nada. O sea, Kamala Harris no es la candidata ideal tampoco, pero yo prefiero 1000 veces votar por ella a que votar por Donald Trump. No. Ahora, yo también quisiera... Falta lo tuyo. No, sí, Sí, no, ah, igual, pero sí quisiera dejarlos como con una inquietud Diga. que tengo yo. Y es en el 2016, mucha gente votó por él porque dijeron, bueno, pues démosle la oportunidad a ver, porque es algo diferente y porque bla, 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 y termina ganando. Claro, un delincuente también es diferente a un honesto y no siempre lo que es No, diferente. o sea, me refiero al votante, o sea, había Ujú. mucha gente que no, claro, él había mostrado ya parte de lo que era, como decía, había pelado el cobre, ¿no? Bastante, pero hubo gente que como que le dio la oportunidad. Ahora ya yo quisiera escuchar esas personas que en su momento votaron por Trump, como por darle la oportunidad a algo distinto, si ahora lo volverían a hacer, porque ya tuvo la oportunidad de gobernar. Ujú. Entonces eso también cambia el escenario ahora para Trump. Sí, sería interesante tener a alguien que haya votado por él en el 2016 versus ahora. Sí. Porque habrá gente que dice, bueno, no fue tan malo, yo repito. Como otro que dice, no, ya no vuelvo a votar por él, por nada del mundo. O de pronto diga, "Ay, de verdad, o sea, con los demócratas la economía está pésima, sí, voy a votar por él". Pero lo único importante en un país es la economía. Es que también No, tenemos no. un concepto de país un Exacto. poco... Claro, pero es que al final eso es, y tú lo decías, lo que pone a decidir a la gente. El bolsillo. A la gente que no, Sí. que no le está yendo bien con su bolsillo, esa es la que va a decidir, es por ahí. Sí, no. Mm, Es que una cosa es lo que es No y otra sé. cosa es lo que debería ser. exacto. Exacto. O sea, la economía debe ser lo único que decante tu voto, no debería ser No, lo único. obvio que no, pero es lo que inmediatamente te impacta. Sí, Bueno, despide. ya puedo. Sí. Bueno, pues nada, a nombre de todo el equipazo que forma Destodo Magazine y personalmente les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana, que gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. Destodo Magazine. No privamos en eruditos.